Marca España. Radio Exterior de España. Buenos días, de nuevo iniciamos la segunda hora de programa en la que vamos a hablar de empresas, porque está a punto de comenzar IMEX 2015, la feria de negocio exterior más importante de nuestro país. Una cita en la que las pequeñas y medianas empresas pueden, por ejemplo, asesorarse para intentar una aventura en el exterior. Asisten expertos procedentes de 70 países y en los próximos minutos conversaremos con la directora de la feria. Además, vamos a hablar de tecnología, de avances que cambian la vida de las personas y que tienen sello español. Marca España, Radio Exterior de España. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Protagonismo para las pequeñas y medianas empresas españolas en esta segunda hora de Marca España. El próximo miércoles comienza en Madrid IMEX 2015, la feria de negocio exterior más importante de las que se celebran en nuestro país y que este año cumple su 13ª edición. Adoración Fernández Armero, buenos días. Hoy buenos días, en nuestro programa vamos a dar todos los detalles sobre IMEX 2015. Pues así es, para que nuestros oyentes conozcan la importancia de este evento de negocios, señalar que convoca cada año a los mejores expertos en comercio exterior de cada país. Esta edición son 70 países los que participan, con expertos que proceden de consultoras, organizaciones e instituciones internacionales y cámaras de comercio, que ofrecen asesoramiento jurídico, financiero y comercial de sus respectivos mercados en función de las necesidades de cada empresa y cada profesional. Una feria que, por supuesto, debe tener presencia en Marca España. Por eso en nuestro estudio nos acompaña Mercedes Soriano, directora de IMEX 2015, la Feria del Impulso Exterior. Mercedes, bienvenida a Radio Exterior de España. Bien hallada, muchas gracias a vosotros. Bueno, imaginamos que está ya todo preparado y con ganas de que comience esta feria, que como hemos dicho comienza el miércoles y jueves, es cuando se va a desarrollar en Madrid y decimos que es la más importante para el sector exportador español. Pero para ir conociéndola, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en esta 13ª edición de IMEX 2015? Bueno, pues como dices, antes de nada, ayer empezó a echarse la moqueta en el Hotel Auditorium para que todo el que quiera aún está a tiempo de registrarse, que dentro de muy poquito cerraremos el aplicativo. Pero, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar a todos los agentes de la internacionalización, a todos aquellos que pueden aportar ayuda, que pueden ayudar a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas españolas que quieren internacionalizarse de alguna manera, ya sea a través de la exportación, a través de la importación o a través de la inversión. Entonces vamos a encontrar banca, vamos a encontrar financiación, vamos a encontrar a la administración, consultoras, cámaras de comercio, representación institucional y todo repartido en 3 partes. Una es la parte de exposición, como una feria tradicional, donde los visitantes podrán acercarse directamente a esos expositores y preguntar sus dudas, hacer sus consultas o contactos de negocio. Luego hay otra parte de conferencias y mesas redondas. Hay 3 mesas redondas y luego hay casi 70 conferencias, varias en salas y unas cuantas también dentro de los stands. Los stands más grandes dan pildoritas de información dentro de esos pequeños, de esos pocos metros, donde se toca de todo, desde la RSC, como desde la cooperación al desarrollo desde el punto de vista internacional, hasta pues Chile, que es el país invitado, hasta temas de recobro de pagos, de cómo asegurar el crédito, todo tipo de temas. Y luego, por último, está la zona de países, donde están las entrevistas con países, esos 70 países que tú has dicho que están representados por organismos oficiales, por cámaras de comercio, embajadas, en su caso también consultoras especializadas. Y bueno, desde hace 2 meses los empresarios han ido solicitando entrevistas cada 15 minutos y llenando esas agendas de reuniones. Son reuniones breves donde se hace un pequeño intercambio comercial, una pequeña primera aproximación, pero los empresarios de forma previa han escrito de qué quieren hablar, qué necesitan, para que los que atienden esas consultas puedan
estar preparados y en esos 15 minutos dar una pequeña respuesta. Bueno, ya has dado algunas cifras. El año pasado fueron más de 4.000 visitantes, 75 conferencias, 80 expositores, más de 5.000 contactos en los 2 días que duró la feria. Estos datos, las previsiones para este año, los van a superar, por lo que decías al principio. Como siempre, es superarlas. Además, las entrevistas precisamente con países nos pasa siempre que se desbordan in situ. Tenemos las agendas prácticamente llenas y, sin embargo, cuando llegamos a la feria, porque el aplicativo con el que la gente se preinscribe solo deja concertar 5 entrevistas y mucha gente quiere muchas más. A la vez hay mucha más gente que aparece en la feria y que no se había inscrito de forma previa. Entonces, bueno, no me atrevo a dar cálculos aproximados porque eso estamos ya en capilla y es un poco gafar, ¿no? El que no llueva en la boda. Pero sí que creemos que se va a superar porque cada vez se oye más hablar de comercio exterior, cada vez la internacionalización es una vía más real y más factible. Antes era algo de un poco de locos, ¿no? Eran los departamentos que hablaban inglés, idiomas y que viajaban mucho, pero hoy en día con la caída de la demanda interna, pues son cada vez más las pymes que ven que no solo las grandes compañías se marchan fuera, sino que gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la globalización que tenemos, bueno, pues es más fácil marcharse. Bueno, ahora vamos a abordar este asunto de las pequeñas y medianas empresas españolas y su salida al exterior, pero para seguir hablando en concreto de la feria de IMEX 2015, ¿cuáles son las novedades de este año con respecto a ediciones anteriores? Esta es la 13ª edición. Tenemos una principal novedad frente a otros años y es el tablero de la internacionalización. IMEX siempre ha tenido 2 salas de conferencias grandes con un aforo bastante grande que se llenaban mucho. Y llenar una sala en la que se habla de Incoterms o métodos de recobro es complicado. Sin embargo, este año hay una 3ª sala con lo que se ha llamado el tablero de la internacionalización. El tablero de la internacionalización lo promovemos junto con el Banco Santander, que trae a los mejores conferenciantes que tiene dentro de su plan Exporta y que tratan temas muy específicos y son gente muy profesional, con mucho renombre y mucho prestigio profesional, con lo cual poder acceder a una de forma gratuita, además a una conferencia de ese tipo de personas es un privilegio, porque normalmente son gente que está muy muy encumbrada y que tiene con unas agendas muy apretadas. Nos ha costado, pero con ayuda del Santander hemos podido cerrarlo y esa es la principal novedad en cuanto al contenido. ¿Y cuál es el perfil de las empresas españolas que participan en esta feria? ¿Tienen que cumplir algún requisito o cualquiera puede participar, puede apuntarse? No tiene que cumplir ningún requisito. De hecho, puede participar quien quiera, puede acercarse quien quiera. El perfil, eso sí, que vemos del visitante que va, mayoritariamente son pymes, que decir pymes es decir mucho, porque una pyme abarca diferentes tamaños, ¿no? Pero principalmente son pymes que o bien ya están exportando a un país y quieren exportar a otro mercado completamente diferente, no tiene nada que ver exportar o importar producto de China que llevarse producto a Brasil, no tiene nada que ver. Y son, como decía, son pymes y luego son empresas que si no, están ya a puntito, ya no tienen más cabida aquí, pero están ya consolidadas y ya tienen suficiente conocimiento de su propio negocio como para poder dedicar parte de su esfuerzo a llevarlo fuera de nuestras fronteras. También hay indudablemente empresas jóvenes, recientes, startups, que lo que hacen es, pues tantean las posibilidades y se acercan precisamente a eso, a tantear, a conocer, a enterarse. Hay mucha gente, nosotros dentro de las conferencias hemos puesto unas cuantas para gente que no tenga ningún tipo de experiencia en el tema, y es cómo comenzar a exportar, cómo hacerlo solo, cómo hacerlo acompañado de quién. Entonces, porque eso es fundamental, porque mucha gente le da mucho miedo, es algo complicado para empezar, la barrera del idioma, que nosotros no somos un país en el que se domine especialmente los idiomas y eso complica mucho la labor. ¿Y qué tipo de consultas hacen? ¿Qué es lo que más os demandan? Principalmente las mayores consultas son comerciales, es gente que se marcha fuera y dice, ¿cómo consigo yo ahí contactar con compradores? ¿Cómo consigo yo ahí contactar con proveedores? Los compradores es fundamental, todo el mundo quiere que alguien llegue a ayudarle a abrirse mercado, eso es lo más importante, porque al final a través de vender es como uno va a ir generando negocio y recuperando inversión. Hay que decir que siempre hay que tener en cuenta que
internacionalizarse es algo a medio plazo, no se consiguen beneficios en pocos meses. ¿Qué más nos demandan? Nos demandan ayuda, vamos, no a nosotros, pero a los agentes que están allí demandan financiación, demandan ayuda en recursos humanos, pues en contratación de personal allí, en dar allí con las instituciones y mover las instituciones, porque cada país tiene una burocracia diferente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, entonces demandan ese asesoramiento. Yo siempre digo que el que hace tornillos sabe hacer tornillos, no tiene por qué saber sobre fiscalidad en Argentina, entonces tiene que ponerse en contacto con una persona que le pueda asesorar y que le evite el sufrimiento y el problema y la carga, que ya lo tendrá por otros lados, y que se dedique a hacer lo que él sabe, que es hacer tornillos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nos cuesta, porque cuesta empezar de cero y desembolsar cantidades, pero siempre, además, esta crisis nos ha llevado a que podamos renegociar las condiciones, a poder ir a objetivos, a poder empezar con costes más pequeños, y entonces es algo que hay que aprovechar y que hay que hacer. Yo sé que todos pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros, no pasa nada, yo llevo y mi contable aquí me lleva los temas allí, no, pero es mucho más complicado. Y precisamente, ¿cuál es el perfil de esos expertos internacionales? Porque hemos dicho que son de los mejores expertos en comercio exterior de cada país, de los que participan, y en esta edición son 70. ¿Cuál es el perfil de ellos? Pues generalmente sobre los países solamente me preguntas. Sobre los países, bueno, principalmente están las embajadas, o en su caso las oficinas comerciales, que son quienes representan a la embajada en el punto de vista comercial. Están las embajadas, las oficinas comerciales, cámaras de comercio bilaterales. Todos estos perfiles son administrativos, son perfiles institucionales, son organismos que están aquí porque quieren conseguir negocio para sus países de origen. Por otro lado están también las consultoras. Volvemos a lo mismo, hay empresarios, hay visitantes que al principio pueden recelar, pero una consultora es una empresa que lo que quiere es generar negocio, quiere llevarte a ese país, quiere conseguirte clientes, porque va a llevarse un porcentaje de lo que tú ganes, sí es cierto, pero es que te va a ayudar, va a ir de tu mano. Es una forma más cómoda que contratar a personal allí muchas veces, ¿no? Y además es gente que conoce muy bien el mercado. Hay consultoras de dos tipos, o expertos en un país o expertos en una zona, o a lo mejor puede haber, como por ejemplo, en el caso de los países hay unos cuantos que desde el punto de vista del asesoramiento financiero están el Banco Santander, Sabadell, pero por ejemplo también está CESCE. Entonces ellos no son tanto expertos en un único país como en un producto, que es el crédito a la exportación y los seguros principalmente. Entonces son expertos en ese campo y a través de ese campo llegan a diferentes países. Bueno, esta feria IMEX 2015 es reflejo de la situación del sector exportador español. Por lo tanto, ¿cómo es el panorama actual? Hay que decir que ya el año pasado la cifra de exportaciones fue de más de 240.000 millones de euros. Por las previsiones que tienes, ¿cómo se encuentra este sector? Yo creo que es un sector que ya no está pegando. Bueno, como tú dices, el año pasado tuvo un repunte bárbaro. Este año no repunta tanto. No recuerdo ahora mismo las cifras, pero sé que no repunta tanto. Sin embargo, creo que no va a tener declive. Creo que es un sector que va a continuar manteniéndose fuerte. El problema es el de siempre. Muchas son las empresas que comienzan a exportar cada año. Muy pocas son las que se mantienen, las que se convierten en exportadoras habituales. Entonces, ahí es donde hace falta que la administración eche una mano, que la gente confíe en la financiación. Los bancos están ofreciendo muchísimo capital y muchísimas ayudas, no solamente financiación, sino plataformas para el pago, el cobro, el recobro, porque no es lo mismo pagar aquí en euros y que se cobre en otra divisa, por ejemplo, o asegurar las cartas o asegurar los pagos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí los empresarios tienen que hablar, tienen que decir qué necesitan y tienen que hacerlo a través de una voz fuerte, no pueden hacerlo únicamente quejándose. Es decir, los empresarios que comienzan muchas veces o este pequeño empresario habla desde su punto de vista autónomo y debería hablar como desde el punto de vista de una agrupación empresarial, que son los exportadores, que son los que intentan hacer negocio fuera, porque además en España tenemos muchísimo que exportar, desde alimentación hasta know-how. Por ejemplo, con el turismo solamente traemos turistas, pero hay muchísimo que exportar en know-how turístico. Tenemos muchísima industria. Tenemos, pues por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo el sector de la aviación en Andalucía. Tenemos mucho que exportar y no sabemos hacerlo.
No sabemos hacerlo, eso es en lo que fallamos. Siempre fallamos en eso. España, ¿no? No creo que sea tanto como... Que no sabemos vendernos, porque el potencial lo tendemos, sí, pero no sabemos vendernos. Eso pasa, por ejemplo, es como el aceite de oliva. Somos el principal productor de aceite de oliva y, sin embargo, lo vendemos a granel y lo comercializan italianos y franceses. ¿Por qué? Y cuando tú estás en Inglaterra y miras una botella de aceite y ves en la letra pequeña que está producido en Jaén y dices, ¿y por qué este dinero de aquí? Porque no sabemos, porque tenemos pues supongo que también eso vendrá de la evolución de los últimos 40 años, de la evolución de la industria que tenemos, y pues vamos a lo mejor, no sé, todavía estamos un poco, yo creo que teniendo una guerra interna muchas veces entre nosotros mismos en vez de unirnos para salir fuera más fuertes. O quizá todavía tenemos que creernos que efectivamente tenemos ese potencial y que podemos vendernos. Efectivamente. Y entonces una feria como esta, IMEX, por lo menos sirve para eso. Claro. Y también que haya unión entre los propios empresarios para que también se conecten entre ellos, no solamente con los expertos, sino también se da esa relación entre empresas. Claro, totalmente. Una de las cosas que nosotros decimos ahí es el networking. Y vamos a ver, hay gente que va a una feria y directamente tiene una agenda rellena, tiene 15 entrevistas o 15 agendas, va, pam, se da la vuelta y se va. A mí hay veces que me cuesta interceptar a alguno porque van como flechas, directos, saben lo que quieren. Pero otras veces hablas y tanteas y ves a la gente que se queda alrededor de una esquina o de un sitio hablando, y es gente que se acaba a lo mejor de conocer, que estaba en la cola de una entrevista o que se están tomando un vino en una parte. Tenemos una parte dentro de IMEX en Madrid que se llama Alimex, que es dedicada al sector de la alimentación. Y entonces se quedan ahí, pues a lo mejor degustando un vino o tomando algo y empiezan a hablar. Y yo siempre digo que el networking y los contactos profesionales no tienen por qué darte un retorno directo. No es que he conocido al señor que me va a llevar el queso hasta París. No. He conocido a un señor con el que a futuro se pueden llegar a hacer... en el futuro se pueden llegar a tener relaciones profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablando, comentando, las voces se van haciendo más fuertes porque ya no es la voz de uno, son las voces de muchos. Y luego en las mesas redondas, y lo mismo se hace en las conferencias, pero principalmente en las mesas redondas, siempre, en todas y en las 70 conferencias, los últimos minutos se dedican a que la audiencia, el auditorio, pueda hacer preguntas, pueda hacer comentarios y pueda aportar y que se genere debate. Y yo os digo por propia experiencia que he tenido que entrar haciendo el símbolo con el dedo, con el cuello de corta, diciendo que llega la siguiente y no nos da tiempo, porque la gente se pone y tiene mucho de qué hablar sobre este sector. Bueno, vamos a seguir con más datos de la feria de este IMEX 2015, que este año hemos dicho que Chile es el país invitado. Lo primero, ¿por qué se ha escogido Chile? Bueno, el año pasado el país invitado fue Perú y la verdad es que el éxito fue tremendo, tanto que repitió en las demás ediciones regionales de IMEX. Entonces, Latinoamérica es un mercado global muy atractivo para las empresas españolas y sobre todo tiene la no barrera del idioma y los vínculos históricos, que eso facilita muy mucho pese a que están lejos, ¿no? Pero luego además, tirando porque estaba Perú, Perú es miembro de la Alianza del Pacífico con México, Colombia y también con Chile. Entonces, como la Alianza del Pacífico es una potencia económica importante, y Chile es un país que está evolucionando, se ha reducido el paro, se han aumentado las rentas medias, los salarios medios, la clase media tiene poder adquisitivo y, sin embargo, pese a que se van introduciendo las nuevas tecnologías, la infraestructura todavía tiene una gran demanda, todavía necesita muchos servicios que aquí en Europa los tenemos copados y, sin embargo, hay muchas empresas que podrían irse allí a ofrecer esos servicios, esos productos, y tienen una clase media de consumidores que son receptores que van a poder consumir esos productos. ¿Y cuáles son esos sectores más importantes de Chile para poder invertir allí empresas españolas? Bueno, pues principalmente, Chile está muy centrado en la minería, pero los sectores industrial y de servicios tienen muchísima salud, las infraestructuras, la energía, las renovables, por ejemplo, el transporte también, y sin olvidarnos del turismo. Por eso decía, nosotros somos una potencia con un gran know-how turístico. Vámonos a llevarnos esa capacidad de ofrecer servicios turísticos a otros países que tienen la infraestructura, o sea, en el sentido de que tienen
tienen esos países, ¿no? Que tienen toda esa capacidad de albergar a tantos turistas y que además tienen tanto que ofrecer y que enseñar. Uh-huh. Y en concreto, ¿qué actividades son las que están programadas con Chile para estos 2 días de feria? Bueno, pues Chile como país invitado tiene una presencia destacada, tiene un stand mucho más grande con muchísimos más representantes comerciales para poder atender a muchos más. Y además tiene principalmente una mesa redonda. En la mesa redonda sobre Chile y las oportunidades de negocio va a participar la Embajada, va a participar la Cámara de Comercio y sobre todo van a participar todos aquellos que lo desean asistiendo para poder generar ese debate, como decimos. Después, además de las agendas, durante la Cena de la Internacionalización, que se celebra el jueves por la noche, pues habrá una presencia destacada y bueno, es probable que haya alguna pequeña sorpresa que todavía está por terminar y de la que no puedo hablar. Bueno, antes comentabas que la principal novedad de la edición de este año de IMEX 2015 es el tablero de la internacionalización, donde se van a dar las claves para el éxito de la internacionalización de las empresas. ¿Cuáles son estas claves? Bueno, pues según lo que tenemos en el tablero, pues está desde la formación, porque es súper importante la formación, que la gente cree que ya sé, como yo ya sé de empresas, como yo ya... No, pues a lo mejor hay veces que párate, aprende un poquitín y luego continúas. Pues desde la formación hasta el futuro de la internacionalización, desde el punto de vista de un experto, hasta la exportación 2.0, todo lo que es nuevas tecnologías y nuevo mundo digital en la exportación, que es fundamental. Cobros y recobros, por ejemplo, cómo proceder con los impagos, algo que preocupa muchísimo a las empresas y que importa muchísimo. O luego, por ejemplo, cómo asegurarse un cobro fiable, cómo asegurarse que el cobro sea seguro. Y bueno, sobre todo son estos temas principalmente. Pero luego, bueno, se completan con todas las demás conferencias que están fuera del tablero, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta hemos dicho que es la edición 13ª de la feria IMEX. Por ediciones anteriores, ¿tú has notado que efectivamente cada vez más empresas, más pequeñas y medianas empresas españolas apuestan por salir al exterior? Y en este sentido, ¿qué importancia le das a la especialización? Pues, por un lado, sí, se nota muchísimo más. Yo llevo en IMEX unas cuantas ediciones ya y no tiene nada que ver lo que fue la última edición. Incluso os diré que la última edición fue en IMEX Andalucía y la pequeña empresa andaluza, bueno, eso sí que fue una vorágine de entrevistas y fue un éxito arrollador. Cada vez llegan más, cada vez repiten más e incluso repiten con nuevos proyectos. Porque hay veces que un proyecto no sale bien y hay que volver a empezar, pero no por ello hay que rendirse, ¿no? En ese sentido, en Europa tenemos una cultura un poquito más negativa. En Estados Unidos, por ejemplo, el fracasar y volver a empezar es algo que se valora muy positivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, se nota muchísimo más las empresas que vienen. Y en cuanto a la especialización, es lo que yo decía antes. Si uno sabe de jamón y sabe producir jamón, ¿por qué tiene que saber de Incoterms? El que se dedique a producir jamón y que venga, y cuando viene en IMEX, que encuentre a la persona que tanto para llevarlo a Asia como para llevarlo a Latinoamérica, que son mercados absolutamente diferentes, le van a asesorar y le van a poner a su disposición todas las herramientas, de manera que aumente su competitividad, es decir, que él siga encargándose de su producción, indudablemente supervisando todo, indudablemente aprobando cada uno de los pasos que le dan estos agentes de la internacionalización. Pero es que si yo produzco cerveza, no tengo por qué por qué dejarme la piel intentando introducirla en un país de Oriente Medio si llega un consultor y me dice, ahí no tienes mercado. Sin embargo, vámonos a Noruega, por ejemplo. Bueno, yo creo que a lo largo de esta entrevista está quedando claro el potencial de las empresas españolas para salir al exterior. Tenemos que vendernos mejor, creérnoslo. ¿Cuáles son esos sectores en los que verdaderamente podemos ser los primeros? Por ejemplo, en varias ocasiones has hablado del turismo, ¿no? Empresas españolas que tienen mucho que decir fuera de nuestro país en este sector. ¿Cuáles son un poco esos sectores claves y qué zonas del mundo son aquellas en las que verdaderamente tenemos que ir a por ellos? Eso, como tú me has preguntado antes, depende de la especialización y por sectores, los especialistas en cada uno de los sectores te lo sabrían decir con mucha más fiabilidad que yo. Yo te puedo decir lo que les oigo comentar a ellos, lo que les oigo cuando preparamos IMEX y cuando estamos en las conferencias. Tenemos alimentación, muchísimo. Durante muchos años nos llamó la Huerta de Europa
y realmente es porque lo tenemos. A veces nos dedicamos y estamos, que es también internacionalización, pero importando productos de Latinoamérica cuando los tenemos y los podríamos exportar, por ejemplo. Otro de los temas que tenemos es el tema de infraestructuras. Somos muy buenos ganando licitaciones. Por ejemplo, toda la parte de Latinoamérica, en Oriente, en tantos sitios, ya conocemos nuestras grandes empresas. Lo que pasa es que estas son muy grandes. ¿Qué ocurre? Que las pequeñas se asustan a la hora de cuando ven a esos grupos grandes de construcción o a esos grupos grandes que pueden hacer internacionalización. Dicen, ¿qué hago yo al lado de Telefónica, por ejemplo, ¿no? O al lado de Indra. Bueno, pues las licitaciones se ganan haciendo UTEs, haciendo uniones temporales de empresas, se ganan haciendo consorcios, y hay pequeñas empresas que tienen mucho que aportar. Lo que hay que hacer es perder la vergüenza, y hay que ir y preguntar y enterarse y llamar a las puertas de los sitios y hablar. Eso es lo que hay que hacer. Y Mercedes Soriano, la directora de IMEX 2015, un deseo ya para terminar, un deseo para esta edición que comienza ya el miércoles, esta feria IMEX 2015. Pues voy a repetir un deseo que siempre dice mi consejero delegado, que es que las empresas salgan de aquí siendo un poquitito más competitivas, que se marchen de IMEX siendo un poquito más eficientes. Bueno, pues esperemos que se cumpla. Mercedes Soriano, directora de IMEX 2015, la Feria del Impulso Exterior, que sea un completo éxito. Muchísimas gracias. Edición de esta feria, por supuesto, para las pequeñas y medianas empresas, y muchas gracias sobre todo también por venir aquí a Marca España a contárnoslo todo. Así que muchos éxitos y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, de verdad.